Nos hemos convertido en seres quizá egocéntricos, pero que no se tratan del todo bien, ¿no? Y se nota mucho en cuanto a la falta de compromiso con nosotros mismos. La tranquila desesperación. ¿Podrías elaborar un poco más sobre ese concepto? Estamos encadenándonos a un sistema que nos quita de alguna forma el sentido a lo que estamos haciendo y nos provoca esa tranquila y silenciosa y censurada, por lo tanto, desesperación. Esa astilla clavada en la yema del dedo que más usas, ¿no? Que no la ves, pero que sin duda alguna sabes que está ahí porque te roza. ¿Qué valores consideras tú más importantes en el siglo XXI, en la actualidad? Nadie se va a quejar nunca por ser fuerte, valiente, honesto, bondadoso. Pero si tuviese que elegir uno hoy en día, quizá estaría a medias entre la bondad y la fe. Supongo que no habrás sido feliz toda tu vida. Entendí pronto que renunciar a la felicidad era renunciar directamente al bien máximo que se puede aspirar, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que eres feliz si nunca antes lo has vivido? Es cuando tú sientes que estás en un punto que no desearías cambiar por ninguna otra cosa. ¿Recuerdas alguna decisión difícil que haya derivado en una simplificación muy grande de tu vida? Bueno, pues yo me dijiste a pelo, así que voy a hacer un poquito de experimento social, así que ya estamos en directo. A ver Muy cómo... bien. Nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un Si me placer. permites, no quiero hacerte una introducción como tal, porque quiero que la gente te conozca a medida que vamos hablando durante esta conversación y también a medida que yo te voy conociendo durante toda esta entrevista. Así que creo que nos vamos a saltar la introducción, si te parece bien. Perfecto. La verdad es que es la parte que más pereza da siempre de las entrevistas. Pues eso, pues quería empezar hablando de cómo te conoció la primera vez que entré en contacto contigo a través de pues, todo el contenido que ibas subiendo. Y fue este reto que hiciste en el podcast de o hacer un micro podcast cada día durante un año. Sí. Quería empezar por ahí la entrevista. ¿De dónde salió esa idea y cómo te aportó a nivel personal todo eso? Te refieres al podcast diario que subía en 2018, ¿verdad? Correcto. Pues empezó el día de mi cumpleaños. Tenía ganas de celebrarlo, de conmemorarlo de una forma un poco especial, como siempre intentando ayudar a la gente y haciéndolo de una forma bastante intensa. Y me di cuenta de que sí había escrito en blogs, había publicado mucho en Instagram, había hecho ya gran parte de trabajo en el canal de YouTube, en Twitter, pero no había tocado el formato podcast aún. Y me pareció que podía ser un reto interesante hacer uno al día durante un año de forma que terminase en mi siguiente cumpleaños. Y la verdad es que no me lo pensé demasiado. Creo que si me lo hubiese pensado un poco más, seguramente no lo habría hecho. Y fue, nada, inmediato. Estaba aquí sentado y vi que tenía el teléfono, tenía un micro de solapa y pensé, pues venga, no me lo voy a pensar más, voy a hacer el primero, lo voy a subir y así ya tendré la obligación de hacerlo. Además, Guillermo, sí que tenía lo que yo consideraba un error de carácter en mi caso, que era que normalmente nunca me comprometía durante un tiempo predeterminado con mis proyectos. O sea, sí que mi curiosidad me llevaba a probar diferentes plataformas, por ejemplo YouTube, y en el momento en el que las hacía funcionar y todo empezaba a funcionar más que bien, pues como que perdía el interés y ya me iba a otra cosa. Quería aprender una habilidad o dominar una plataforma y cuando ya la tenía, mi interés decaía y me dedicaba a otra y la construía desde cero. Y pensé, pues mira, comprometerme un año con una cosa será de alguna forma como ponerle solución a eso y me servirá de cara al día de mañana para futuros proyectos, como así fue después, por ejemplo, con el diario ilustrado y con el reto de YouTube que terminé hace poco de nuevo también, otro reto anual. ¿Y qué aprendizajes dirías que sacaste de este reto de hacer un año un podcast diario? Bueno, ese compromiso, además llevado al plano del día a día, ¿no? Donde no puedes permitirte fallar a pesar de las circunstancias que se pueden dar y que se dan a lo largo de un año, ¿no? Simplemente pues, que tengas una gripe, un constipado, un resfriado, lo que sea. Me pareció que era un reto del que yo podía sacar muchas cosas, sobre todo a niveles de organización, porque sí que había episodios largos, había muchos de 7 8 minutos, pero luego había episodios de 45 50 minutos. Y me pareció que era
de alguna forma como empezar el videojuego en el modo difícil, ¿no? Y luego ya cualquier otra cosa ya sería bastante más sencilla, como finalmente así fue. Y me apetecía también enfrentarme a ciertas dificultades para ver cómo estaba yo en ese plano, en el plano resolutivo y en el plano creativo para buscar soluciones a los problemas que iban a ir surgiendo, como así fue ya casi desde el primer día, sobre todo con todo el asunto del ruido, ¿no? Entonces no había las herramientas que hay ahora para cancelar el ruido de fondo, ni de forma automática y tan así. De manera que para dar solución a eso, a cabo de un mes decidí que la única forma de no fallar nunca con el podcast y de entregar una calidad de audio suficientemente buena era levantarme a las 4 y poco de la mañana para grabarlo de noche. O sea, ese sacrificio también me dejó a las claras que ciertos sacrificios, elegir bien ciertos sacrificios, es una habilidad que es casi un superpoder, ¿no? Qué bueno eso que has dicho del compromiso. Mira, yo justo hace 3 días que estoy malo, estoy aquí con té en mano, he pillado un resfriado que no veas y justo dije, en esta entrevista voy a ir sí o sí porque he escuchado más de 3 o 4 veces a Joan en el podcast hablar con un catarro de 3 pares, así que vamos a coger ejemplo y vamos a hacer esa entrevista, sea como sea. Que no pasa nada también, ¿eh? Si uno está catarrado no tiene que hacer algo, no lo hace. La cosa es que el reto de ese podcast era hacerlo uno al día y ya lo avisé. Recuerdo decir en los primeros episodios, me imagino que algún día tendré algo, ya me perdonaréis si se da y claro, un año pues lo más normal es coger algún que otro resfriado. Ahora, por ejemplo, en el reto de YouTube, recuerdo que tuve que hacer una intervención en el dentista, en la mandíbula, y estuve 3 o 4 días que no podía enseñar la cara porque la tenía así. Eso en condiciones normales, fuera de un reto y de la promesa de un vídeo al día, pues directamente no los hubiese hecho y ya está, y no pasa nada. Pero el compromiso es el compromiso y más cuando haces una promesa. Mira, justo aquí estaba releyendo uno de los libros de Seth Godin y él insiste mucho en eso, ¿no? En hacer promesas y después cumplirlas, claro. Y eso para mí es Y esto me, muy... me parece muy interesante y me lleva también a otro punto. ¿Hasta qué punto la promesa puede llevar a un quemazón profesional o también incluso personal? Por eso hay que evaluar muy bien qué promesas se hacen. Hay que prometer poco y intentar después cumplir con esas promesas. Pero, como yo siempre aconsejo a mis clientes, nunca hagáis promesas estando muy enfadados o muy contentos. El otro día hablaba con Jordi Serra y Fabra, un escritor catalán, creo que es el escritor español vivo con más libros publicados ahora mismo, y él decía que uno de sus estandartes, ¿no? De sus valores era ser utópico posibilista. Mirar lejos, ser ambicioso, pero ser también realista en las competencias y a lo que puedes aspirar en la vida. Es Creo una que buena, también va un poco por ahí, ¿no? Lo de las promesas. sí, muy buena definición, me ha gustado. Y en cuanto a la comunicación en el ámbito resolutivo, viste que tu manera de comunicar, sobre todo de forma oral, ¿no? Porque yo creo que es la parte más complicada de comunicar. Cuando estás escribiendo tienes todo el tiempo del mundo para pensar en cómo comunicar las ideas, pero en la forma oral y sobre todo cuando lo haces de forma improvisada, ¿no? En una toma, supongo que te costaría bastante poder comunicar las ideas que querías comunicar. Esa quizá fue la parte que más miedo daba antes de empezar, ¿no? Porque yo sabía que no tenía tiempo para preparar un guión ni para escribir, ni prepararme nada, que iba a ser todo muy salvaje, ¿no? Darle a grabar y contar no sé qué, cosas que a veces decidía justo en el momento antes o cosas que como pasó en muchas ocasiones, yo empezaba hablando de un tema y después ya acababa hablando de otra cosa completamente distinta. Pero también sabía, me estimulaba mucho más que lo que me podía cohibir ese miedo, la posibilidad de aprender a expresarme así, sin prepararme las cosas antes. O sea, tener esa capacidad inventiva, ¿no? Para ir, no improvisando, pero sí hilando conceptos, argumentos o historias de una forma coherente, porque también quería darle a ese podcast un halo de naturalidad muy grande. Ni apenas lo producía después, simplemente cortaba inicio y final por si había algún ruido antes o lo que fuese, a veces ni eso, y lo subía tal cual, no había cortes, era todo el tiempo de seguido. Simplemente lo que yo quería dar ahí, Guillermo, era el Joan Gallardo más natural
posible. O sea, quería que fuese una cuestión muy honesta, muy, muy sincera y muy desnuda, de forma que la gente pudiera ver que no estaba preparado como así era, que no lo estaba en absoluto. Era más al principio fue la dificultad de ir desarrollando los conceptos, pero ya al final ya también era más una cuestión de ir intentando cazar los asuntos de los que hablar. Y por eso siempre llevaba una libretita cerca donde me iba apuntando las cosas, ¿no? Pues mira, hablar de estos temas, hablar de Turo, hablar de este tema de actualidad, hablar de la felicidad, hablar de los miedos, hablar de lo que sea, contar esa historia de cuando era crío y me pasó eso. He visto esta película, me parece que tiene una idea interesante hablar de ello. Y ya está, pero no me preparaba absolutamente nada, tan siquiera una pequeña guía, ¿no? En plan, pues este tema, luego este, luego este, luego este. Era grabar. Recuerdo que lo hacía caminando. Yo entonces vivía en el campo y lo hacía, subía y bajaba por un camino secundario de grava e iba contándolo así. Y ya está. Y a veces escuchaba los grillos, incluso un burro que el pobre burro, imagino que lo despertaba yo hablando y también se le escuchaba reír de fondo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y practicabas de alguna forma la oratoria? ¿Tenías algún ejercicio para poder pues, mejorar tu forma de comunicar o nada de nada? No, a pelo. A pelo. Ujú. Justo, justo. Vale, pues si quieres pasamos ahora. Uno de los temas que más hablaste o que le dedicaste, de hecho, varios capítulos en el podcast, en el micropodcast de un año, fue hablar del libro de Jordan Peterson, Las 12 reglas para vivir. Ujú. ¿Por qué podrías resumir en muy pocas palabras de qué trata el libro y por qué te gustó tanto o por qué te impactó tanto? A mí el aspecto que me parece más interesante de 12 reglas para vivir es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del individuo y la aceptación de la carga del ser. Me parece que es el mensaje más importante y el mejor y el que está mejor explicado de todo el libro. Y me parece que es extremadamente relevante para la época en la que vivimos, que ciertamente, aunque no lo parezca en apariencia, sí que creo que vivimos diferente que las generaciones anteriores más recientes, ¿no? El otro día lo hablaba con un cliente, ¿no? Y me preguntaba por qué esta sensación, como decía Thoreau, de tranquila desesperación que siente mucha gente y que antes no se sentía tanto, ¿no? Y sí, antes tenían problemas mucho más graves, como puede ser una Segunda Guerra Mundial, una guerra civil o épocas de una depresión económica enorme, llegando a tener dificultades para alimentarse las personas. Pero ahora sí que hemos perdido cosas que a esas generaciones sí que les daba mucho sentido su vida, ¿no? Y le daba mucho significado, como puede ser la familia, simplemente. Ahora cada vez pues, se tienen menos hijos o se tienen mucho más tarde también. La generación de mis padres, por ejemplo, sí que muy pronto ya tenían un motivo muy grande por el que luchar, que era sacar adelante a sus familias, ¿no? Quizá mi generación ya dejó eso un poquito más aparcado. Yo soy padre de 2 hijos, por cierto. Yo no lo dejé aparcado, pero sí que mi generación ya empezó a luchar más por cierto deseo de libertad, ¿no? Por emanciparse, por irse a vivir solo o con pareja, pero seguía siendo un motivo importante. Hoy en día creo que la edad media de emancipación está en unos 31 años en España. Entonces se llega tarde al sentimiento de esa carga del ser, ¿no? De estar luchando por algo importante. Yo creo que eso es una parte que se tiene que volver a replantear y que tiene que llevar quizá a decisiones y resoluciones más drásticas que las que tuvimos que asumir nosotros o nuestros padres, porque las condiciones en España son las que son, ¿no? Donde el coste de un alquiler casi iguala el salario de una persona normal, y no hablemos ya de los gastos de comida, electricidad, combustible, etcétera, etcétera. La cuestión es que por imposibilidades o porque simplemente lo hemos aceptado así y no hemos querido buscar otras resoluciones, estamos encadenándonos a un sistema que nos quita de alguna forma el sentido a lo que estamos haciendo y nos provoca esa tranquila y silenciosa y censurada, por lo tanto, desesperación que da cuando uno siente que no tiene demasiado sentido lo que está haciendo, ¿no? Y creo que es importante para las personas abrazar la responsabilidad de sus vidas y buscar algo importante por lo que luchar.
para dar sentido a la vida. Puede ser que hablabas de que falta ese sentido de lo importante, ¿no? Puede ser que en vez de que falte es que haya habido un cambio de enfoque en lo importante y ahora nos enfoquemos simplemente en nosotros, buscar Pero es que nuestra libertad. es una muy buena pregunta, Guillermo, pero es que hay ciertas imposibilidades que para algunas personas pueden llegar a parecer insalvables, tan insalvables que de alguna forma se llega a una especie de renuncia tácita, ¿no? Donde tú dices, bueno, si un buen sueldo hasta hace 2 días en España, que eran 1.500, 1.600 euros, apenas te da para independizarte solo, si no tengo posibilidad de eso, si para poder tener una buena vida tendría que acceder a esos sueldos del 1% del 1%, ¿qué me queda? ¿No? Quizás solo me queda vivir con mis padres y gastarme dinero en tardeos o fiestas o bienes materiales. A veces es que simplemente ciertas personas se ven en un atolladero, que no tienen más opciones y dentro de las pocas opciones que tienen intentan acudir a la que quizá les pueda otorgar un placer más inmediato, aunque sea simplemente para aplazar o desplazar la cuestión hacia más adelante. Es, es terrible, es triste. A mí es una cuestión que me apena muchísimo, sobre todo cuando lo veo en personas jóvenes que ya quizá lo tendrían todo para poder empezar esas vidas libres, pero que hay ciertas limitaciones en cuanto a su posibilidad para ejercer esa libertad. Y es que el proceso me parece dantesco hoy en día aquí para los jóvenes. ¿Y dónde crees que está el fallo? Yo te hablo, por ejemplo, de mi experiencia. Yo tengo ahora 20 años, yo estoy viviendo en Dinamarca y desde los 17 que vivo aquí me puedo permitir de todo porque la forma en la que está configurado el sistema te permite que te puedas independizar desde muy joven, que puedas tener ciertos privilegios, que puedas tener ciertos caprichos, cosa que no se ve en España, por ejemplo. ¿Dónde crees que está el fallo? No creo que tenga un foco único, seguramente sea una cuestión multifactorial, pero casi da cierto reparo ponerse a conjeturar aquí, ¿no? Pero seguramente sea una mezcla de un problema sistemático. O sea, el sistema ya está, creo que en parte obsoleto y que de alguna forma no está dejando un campo propicio para que los jóvenes se puedan labrar un futuro que dé sentido a un momento presente. Y está provocando una especie de desafección de las personas que acaba provocando en una identificación en cosas que para mí están vacías, como puede ser la política o la ideología. Y creo que quizá hay que empezar a plantearse, como he dicho antes cuestiones más, resoluciones más drásticas como hiciste tú, ¿no? Marchándote de aquí. Sé que es una cosa que da pena, pero cada vez son más los jóvenes que lo hacen y yo creo que sinceramente hacen muy bien, yéndose allá donde las oportunidades puedan ser más numerosas y más amables. Sí, pero seguramente esa no sea la primera opción para la mayoría de los que deciden No, irse. El no. tener a la familia lejos, el no estar en tu país en el que naciste, puede ser bastante duro. Y creo que estoy de acuerdo contigo, da mucha pena el que la gente emigre, todo el talento que tenemos dentro de España, que emigre a otro país porque no tiene posibilidades aquí. Pero esto ha pasado siempre. Mi padre, por ejemplo, vino de Extremadura con 8 años. Se vinieron para acá, porque ahí no había oportunidades, no había posibles. Y claro que echaban de menos, sobre todo mi abuelo, que obviamente era adulto cuando se vinieron para acá, echaban de menos la tierra, ¿no? Porque de repente eran forasteros aquí, pero también eran forasteros ahí, porque ya casi no había casi nadie de cuando ellos estaban ahí. Pero a veces la vida aprieta y empuja y hay que tomar decisiones difíciles, pero siempre sabiendo que es para poder llegar a tener una vida un poco más sencilla, una vida un poco más fácil. A veces no, simplemente no queda más remedio. Hay que poner en una balanza lo que puedes ganar por lo que puedes perder y tomar una decisión, sabiendo que no tomar una decisión también es un tipo de decisión que también tiene su propio paquete de consecuencias y repercusiones. Pero es que hasta cierto punto no, no es que no se pueda exigir, pero tampoco se puede culpar de ciertas circunstancias, ¿no? No todo el mundo nace con un paquete de valentía necesario como para, de buenas a primeras,
hacer X cosas. No es cierto que seamos tablas rasas de nacimiento y que nos podemos autodibujar como queramos. Hay partes esenciales del carácter que también limitan nuestra forma de actuar, pero eso solo es hasta que ya el dolor por estar renunciando a ciertas decisiones ya es mayor que el peligro o que el miedo que se puede sentir por tomarlas. ¿Recuerdas alguna decisión difícil que haya derivado en una simplificación muy grande de tu vida? Muchas, muchas. Por ejemplo, cuando dejé la policía local, cuando dejé mi plaza de funcionario, obviamente no puedo decir que me rompiese mucho la cabeza pensándolo, pero sí que había cierta presión del entorno, ¿no? En plan, hostias, con 21 años o 22 que tenía yo entonces y ya funcionario con plaza fija, ¿cómo vas a dejarlo, no? Si ya es trabajo seguro para toda la vida, ¿no? Y yo no podía dejar de pensar, ya, pero es que no soy feliz. Oye, o sea, ya me está costando mucho no solo ir a trabajar, sino soportar el resto del día sabiendo que ya queda menos para ir a trabajar de eso. Solo por esa presión del entorno y por sentir que de alguna forma les estaba fallando, ya que ellos me habían ayudado mucho a que yo pudiese atender ese proceso, ¿no? El proceso selectivo, la oposición, la academia, etcétera, etcétera, sentía que de alguna forma también estaba tirando por la borda los sacrificios que el entorno hizo por mí. Pero ya el dolor era demasiado grande, el dolor era mucho mayor que el miedo de dar el paso. Y luego sí, otra decisión fundamental en mi vida fue separarme de mi segunda relación, de la madre de mi primer hijo, que fue sin duda alguna la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida por lo que supone en cuanto a la relación con mi hijo, que era muy difícil. O sea, mi hijo era muy pequeño, tenía 11 meses. Y renunciar a poder estar con él todos los días para que mi vida pudiese funcionar completamente y pudiese llegar a ser feliz, fue complicado, fue difícil, pero valió mucho la pena. ¿Ha habido algún factor común que haya determinado todas estas decisiones grandes? O sea, ¿qué es lo que buscabas cuando decidías hacer algo? Muy fácil, ser feliz. Que Ser feliz. eso me lleva perfectamente al libro de Nunca renuncies a ser feliz, ¿no? Que si quieres después podemos hablar de él, pero te he cortado, lo siento, sigue con la respuesta que estabas dando. No, es que para mí la felicidad, un poquito citando a Aristóteles, ¿no? Que dice que es el bien máximo que puede experimentar todo ser humano en la Tierra, porque todo lo aquello que nos es deseable porque es un medio hacia esa felicidad que es el fin máximo. Nadie quiere ser feliz para conseguir otras cosas. Queremos ciertas cosas para conseguir ser feliz después. Entonces, entendí pronto que renunciar a la felicidad era renunciar directamente al bien máximo al que se puede aspirar, ¿no? Es eliminar el fin, lo cual deja desamparados todos los medios, aquellas cosas que no son deseables. Entonces ahí en esa jugada se pierde todo el sentido. Yo en ese momento sentí que el significado desaparecía de mi vida, porque si yo en esto soy infeliz y no puedo ser feliz, no da esta configuración para ser feliz, ¿para qué me voy a esforzar? Para no ser feliz. ¿Qué sentido tiene eso? Y ya me di cuenta de que corría el riesgo de ya adquirir ciertos compromisos que hiciesen que cada vez la cuestión fuese mucho más complicada, más difícil. Y sobre todo en cuanto a la separación, pues entendí que el tiempo corría muy en mi contra y que la forma de romper aquello con el mínimo daño posible dentro del daño necesario e inevitable era hacerlo cuanto antes. Y es obviamente una decisión que fue muy difícil, pero que no sé qué hubiese sido de mi vida si no lo hubiese atendido. La Hay felicidad que ser siempre venía. correcto. Y hay que ser muy valiente, ¿no? Para tomar también esas decisiones. Salir de la zona de confort, entrar en un abismo del que no sabes lo que va a pasar. Sí, 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 desde luego. O sea, sí que la has dado en el clavo. Es que la cuestión era esa, era la valentía para soltar la primera palabra de la frase que concluye una relación y más una relación de pareja con un hijo en común, ¿no? O sea, lanzarte al vacío y decir aquello de tenemos que hablar, se acabó. Y luego ya, que en el momento que le dices está como vértigo, ¿no? Es como tirarte a la piscina ese primer día de verano cuando el agua aún está ciertamente fría, que estás ahí en el borde haciendo un poco el tonto, pero ya cuando saltas y estás en el aire dices, ya está,
ahora ya está. Y después es curioso porque después de dar el paso, justamente después sientes como una satisfacción propia de decir, vale, lo he hecho. O sea, después de todo pensármelo durante cierto tiempo, lo he hecho. He tenido los huevos, por decirlo así, de hacerlo. La valentía, siempre que no caiga en temeridad, siempre acaba dejando una sensación excelente, increíble. Yo no conozco a ninguna persona valiente que no esté contenta de serlo. Y también porque deja un recuerdo, deja una especie de marca, ¿no? Cuando tú te atreves a hacer ciertas cosas difíciles para las que se requiere una dosis muy grande de valentía, tu visión de la vida cambia, ¿no? Yo, dando ese paso, por ejemplo, dando tanto el paso de la policía como el paso de la separación, Guillermo, sí que sentí que si en el futuro, en algún momento mi vida se volvía a torcer, que ya me iba a costar cada vez menos dar ciertos pasos. Y es que, por ejemplo, separarme con un hijo era mi mayor miedo en la vida, pero ya desde chaval. Yo recuerdo ser adolescente y ya empezar a salir con chicas y ya pensar en el futuro, ¿no? En matrimonio, en hijos y tal, y tal. Y yo pensaba, madre mía, lo que no tiene que pasar nunca es que yo me junte con alguien, tenga un hijo y después me separe. Pues toma, a la primera. ¿Eh? Dicho Pero y hecho. cuando te ves superando esos miedos gracias a la valentía, claro, te haces amigo de la valentía, oye. Al final dices, tío, la valentía tiene cosas buenas para mí. Vale mucho la pena atenderlo. También decías que no somos valientes por defecto. Mucha gente no viene con ese set de ser valiente. ¿Cómo se puede cultivar la valentía? Una muy buena cuestión. Creo que no nacemos todos valientes de serie, algunos sí. Yo recuerdo en clase cuando era crío que había chavales que estaban en el límite de la temeridad, ¿no? Que decían, este tío es que no tiene miedo de nada. Obviamente cierta cobardía o cierta atención al miedo es muy útil, ¿no? Sobre todo por el instinto de supervivencia o de conservación. Me parece muy relevante, ¿no? Pero sí que hay momentos donde la cobardía hace peor la vida. Y miedos, siendo como es la vida, miedos aparecen cada dos por tres. Y aparecen bastante pronto. Sobre todo el miedo, por ejemplo, el primer miedo a la no aprobación de los propios padres, ¿no? Que nos lleva a modular ciertas conductas. Luego al miedo a no encajar ya en el colegio, a que no le caigas bien a la profesora, a no tener amigos, a quedarte solo, miedo a la muerte, ¿no? Que se desarrolla en primeras etapas de la infancia. Ya el miedo a la agresión física, que es un miedo relacionado con la muerte, como son prácticamente todos. Luego ya cuando te haces más mayor hay miedo al rechazo, miedo a pedir salir a alguien que te guste y que te diga que no, miedo al abandono, miedo a este tipo de cuestiones, miedo a la pobreza, miedo a que la vida te vaya mal. Entonces, en algún punto, bien pronto, ya puedes empezar a entender que la vida está repleta de miedos. Y que si no quieres que el miedo comande en tu vida, tendrás que meter ahí a un agente contrario, a una contrafuerza que luche contra eso, que es la valentía. Es que yo creo que la valentía ya es una cuestión de necesidad, viendo cómo es la vida, que la vida es maravillosa, pero también es dura, difícil y tiene muchas partes, muchos episodios que dan un miedo atroz. Entonces, para, para repeler esos miedos se necesita también de una valentía grande. Pero todos en algún momento u otro, Guillermo, hemos sido valientes en alguna fase de nuestra vida. En, en mi mentoría grupal es algo que les expliqué, ¿no? Eh, Pensad en el pasado. Seguro que hay por lo menos una vez donde fuisteis excepcionalmente valientes. En algún momento en el que quizá no os quedó más remedio que serlo, pero lo fuisteis. Entonces eso significa que no hay nadie que nazca carente de valentía, que siempre hay un reducto, un residuo, que es el que hay que aprovechar y el que hay que usar cuando se presente en el futuro una oportunidad o para enfrentar un miedo. ¿Qué pasará después? Que usaremos una dosis muy pobre de valentía para enfrentarnos a un miedo, pero cuando salgamos de él y lo hayamos hecho, ya seremos una porción mayor, tendremos una porción mayor de valentía dentro de nosotros mismos. Y esto es muy importante porque es solo ahí cuando una persona se hace valiente, enfrentándose a aquello que teme, ¿no? No nos tenemos que autoexigir ser perfectamente capaces de lidiar con aquello que tememos
darle el 100% de la solución, pero sí que tenemos que obligarnos a afrontar aquellas cosas que nos dan miedo y que el hecho de enfrentar esas situaciones pueda provocar un aumento significativo de la calidad de nuestra vida y de nuestra esencia, de nuestro carácter y de la relación que tenemos sobre todo con nosotros mismos. Yo creo que no tenemos realmente escapatoria. Cuando tenemos delante una situación que nos provoca ese temor, pero que también sentimos que es una cuestión ineludible, que es interesante en extremo afrontar para después poder permitir que nuestra vida se desarrolle normalmente sin ese peso del miedo, creo que no tenemos otro remedio que enfrentarlo. Quizá sin esa preparación total como para deshacernos de ello completamente, pero sí, por lo menos aunque sea, para ir a buscar esa dosis de valentía que necesitamos para siguientes ocasiones y veces donde la valentía sea necesaria. Y siendo la vida como es, la valentía es enormemente necesaria para la vida. Si puedo, también quiero matizar un poco entre diferentes tipos de valentía. Está la valentía, ¿no?, contra el miedo, después está la valentía contra cosas que sí que te pueden brindar cosas en la vida, pero que no son totalmente necesarias. Yo, por ejemplo, si me puedo poner como ejemplo, yo cuando era un niño era un cobarde, pero de los pies a la cabeza. Por ejemplo, me acuerdo, yo soy de Alicante y estuve varios años haciendo vela en un club de vela allí de Alicante, y me acuerdo como cuando los días que hacía un poco más de viento de más, me entraba pudor salir. O sea, yo no podía salir a navegar porque era como que eso no era para mí. Y directamente me escondía con unos amigos en los vestuarios para que los entrenadores saliesen a navegar con los demás y nosotros nos quedábamos jugando al fútbol porque me daba pudor, me daba miedo, era un cobarde en ese sentido. Pero después, a medida que he ido creciendo, ¿no?, en la vida, pues sí que he sido lo suficientemente valiente como para tomar esas decisiones difíciles que te brindan después o te simplifican la vida. Entonces creo Claro, que también hay que matizar lo que es contra el miedo, ¿no? O lo que es contra simplemente esto no lo quiero para mí, no tengo la necesidad de hacerlo y no exacto, lo voy a hacer. exacto. Yo, por ejemplo, a mí el puenting no me tiraría a hacer puenting. O sea, no me gusta nada la idea, no me seduce en absoluto. Me daría mucho apuro y me daría un vértigo tremendo. Pero es que superar ese miedo no me aporta nada a mi vida, porque no me gustan los deportes de riesgo, por ejemplo. O sea, no es ese tipo de valentía a la que yo me refiero. Hay que ser valiente con las cosas que sí o sí nos resultarían muy interesantes superar, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a cierto tipo de dolor, a cierto tipo de sufrimiento que también puede limitar nuestra vida, el miedo pues, a la pérdida, el miedo a la soledad. Estos son miedos el miedo a la muerte incluso, que son miedos que es muy interesante poder llegar a trascenderlos o como mínimo llegar a desmitificarlos. Los miedos inevitables, ¿no? Los que todo el mundo sí o sí tiene que pasar por ellos. Son aquellos miedos que una vez superados, aunque sea solo parcialmente, hacen que nuestra vida sea bastante más libre, ¿no? Porque si yo trasciendo ese miedo a la soledad, pues ya no estableceré conexiones y relaciones personales o incluso sentimentales con personas que quizá no me llenan simplemente por el hecho de no quedarme solo. O sea, son miedos muy interesantes, que es muy interesante superarlos. Qué bueno. También hablabas, ya dejando de lado este tema de la valentía y de los miedos, hablabas antes de la tranquila desesperación. ¿Podías Mm. elaborar un poco más sobre ese concepto? La tranquila desesperación de la que hablaba Thoreau Sí, correcto. es ese sentimiento de fondo, esa astilla clavada en la yema del dedo que más usas, ¿no? Que no la ves, pero que sin duda alguna sabes que está ahí porque te roza, ¿no? Y que no permite que puedas funcionar normalmente, no te permite soltarte. Pues la tranquila desesperación sería eso, pero a un nivel mucho mayor, esa sensación de que de alguna manera estamos malgastando la vida, de que no estamos haciendo lo que es debido hacer o lo que tendríamos que estar haciendo. Y ese resquemor de fondo profundo que sabemos que produce eso, que significa que al día de mañana nos arrepentiremos profundamente de esto, ¿no? Y de alguna manera eso es una cuestión muy grande que atender, que puede apabullar, que puede ponernos muy ansiosos, ¿no? Puede provocarnos una ansiedad brutal. Y de alguna forma, pues, ayudamos a que esa tranquilidad, esa desesperación, perdón, tranquila o silenciosa, que es la palabra que más me gusta en ese respecto, sea aún más silenciosa hasta el punto en el que pueda quedar brutalmente acallada. Pero eso no significa que quede resuelta. Y estas cuestiones vitales, estas cuestiones trascendentales, existencialistas,
nunca se van si no son atendidas. Así que es mejor atenderlas cuando veamos que están ahí, que no despertarnos un día con 80 años y darnos cuenta, como decía el protagonista del libro de la muerte de Iván Ilich de Tolstoy, que se da cuenta casi al final de su vida, o admite, mejor dicho, al final de su vida, que la ha tirado, que la ha vivido incorrectamente por no atender lo que era importante atender, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la has respondido. ¿Silenciar o reprimir esas preocupaciones? Es censurar, es aplazar, es ignorar, es esa autoevasión de ciertos procesos nuestros, importantísimos, porque son difíciles. Porque hoy en día, Guillermo, es mucho más fácil poner la tele o mirar el móvil o buscar algún tipo de entretenimiento rápido. Estamos creo que en la época de la humanidad donde más fácil es entretenerse a uno mismo, además, ¿no? Tenemos miles de películas y de series ya directamente en el móvil. Cuando era crío había que caminar medio pueblo hasta el videoclub, ¿no? Para alquilarte una película, pero una, no más. ¿Me entiendes? Y hoy en día es muy fácil evadirse. Es muy fácil dejarnos autodesatendidos. Esto no sería un problema si no fuese que desatendemos cuestiones que son muy importantes y que pueden acabar desequilibrando la balanza entre una vida bien vivida y una vida desperdiciada. Te voy a cambiar totalmente de tema aquí, pero es algo que está relacionado con algo que acabas de decir, que es ese entretenimiento, ¿no? Esa fácil distracción. Es algo por lo que últimamente estoy lidiando mucho con ello y es que no me puedo aburrir. He perdido la capacidad de aburrirme porque tengo todo tan a mi alcance que no me puedo aburrir. Y creo que eso es parte de que no podamos ser tan creativos, de que nos falte inspiración, que no podamos pensar. Totalmente. Es un problema, ¿eh? Sobre todo porque limita mucho nuestro tiempo para estar solos, pero sobre todo para estar en silencio. Es muy difícil que una persona hoy en día tenga media hora de silencio al día. Es muy complicado. Si no es la radio, es música, y si no es tele, y si no es móvil, y si no es interacción constante a través de redes sociales o a través de aplicaciones de mensajería instantánea. O sea, es muy fácil estar acompañado, aunque sea virtualmente, y es muy fácil estar en conversaciones, aunque sea a través de una pantalla y no hablando en sí, pero es que eso es igual a no silencio. Y yo creo que el ser humano necesita el silencio para que dé paso a la introspección, para que podamos escuchar esa voz interior de la que hablábamos ahora hace un momento, para podernos dar cuenta de ciertas cosas, de ciertos procesos, para poder ser conscientes, para poder detenernos, tomar distancia de nuestra vida y preguntarnos aquello de ¿qué estoy haciendo? ¿Soy feliz? ¿Me gusta mi vida? ¿Estoy satisfecho con la vida que estoy viviendo? Sí, no, ¿por qué? Estas preguntas solo pueden aparecer en silencio, no pueden aparecer en medio de un entretenimiento, en medio de una diversión, en medio de interacciones con otras personas. Y eso es un problemón muy grande. Qué potente eso que acabas de decir. ¿Cómo pones tú en práctica en tu día a día? ¿Cómo intentas encontrar tú ese silencio? Yo es que, claro, yo nací en 1984. Esa parte la teníamos casi por castigo. Y eso sí que supone una ventaja en mi caso, que ciertamente no es meritoria. En casa no teníamos muchos recursos y mis padres, por ejemplo, no tenían tal cosa como el mes de vacaciones en verano, ¿no? Y tenían que ir a trabajar. Y como no había nadie en casa, nos enviaban a una pequeña casa muy humilde de mis abuelos maternos donde no había electricidad, por ejemplo. Había solo una placa solar que daba luz a dos tubos fluorescentes y a una pequeña tele en blanco y negro que solo tenía un canal, donde no daban dibujos, además. Y tampoco teníamos juguetes, no teníamos juegos de mesa, no teníamos estas cosas. Hasta tal punto el aburrimiento era la tónica que si tú te conseguías entretener con algunas cosas, pues te aburrías rápidamente después. Y llegaba a ser tan pesado el día pues que la mejor opción a las 5 de la tarde era tumbarte encima del sembrado y mirar las nubes a ver si veías alguna forma en alguna de las nubes, ¿no? Y eso, claro, te llevaba a un estado casi meditativo, donde te empezabas a hacer preguntas primero banales, como qué voy a ver esta noche en la tele, pero después preguntas más serias, más trascendentales, como ¿qué es esto de la vida? ¿Qué es la vida y qué es la muerte, por lo tanto? Que es la siguiente pregunta que uno se hace. ¿Y qué significa esto?
Y si hay Dios, ¿no? Y si hay Dios, ¿por qué la gente se muere? Y te haces este tipo de preguntas que vas trabajando sin darte cuenta y que sin duda alguna forman parte de un fundamento filosófico existencialista que creo que es necesario para poder vivir bien la vida. Y que, por desgracia, ya hoy en día es difícil que un crío de nuestra sociedad, del primer mundo, se lo encuentre sin querer como me lo pude encontrar yo. Y a día de hoy, en 2023, ¿cómo haces para poderte? Porque tú al final al fin del día estás en redes sociales una gran parte de tu día, ¿no? Estás en YouTube, estás en Spotify, estás en Instagram. Es parte de tu día a día. ¿Cómo haces para poder evadirte de eso? Bueno, a mí es que es verdad que no te he respondido a esa parte antes, pero sí que al haber nacido en 1984 no tengo esa identificación con estas tecnologías. Yo siento el teléfono como una molestia. Yo si por mí fuese no lo tendría tan siquiera. Y en cuanto a las redes sociales, es donde yo aporto, hago mi divulgación y donde yo ayudo gratuitamente a las personas, pero yo no participo de las redes sociales. Yo las uso, pero no llevo a cabo interacciones, no hago un consumo de las mismas. Yo hago mi aportación y normalmente me salgo y sigo en mi mundo analógico con los libros y poca cosa más. Por lo tanto, tampoco es una cosa, no es una cuestión meritoria, no tengo un mérito por estar en silencio o en soledad varias horas al día, porque aparte mi carácter introvertido y individualista o independiente me lleva ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que además soy una persona muy organizada y busco en mi agenda varios ratos al día largos de soledad y silencio para poder seguir pudiendo atender esos procesos internos y esa introspección y en muchas ocasiones también retrospección de mi vida. Sí, ahí es un poco a donde iba, porque al final, nacido en el 84, en el 2002 o en el 2010, el cerebro humano funciona de la misma forma y las tentaciones están ahí, los estímulos están ahí. Entonces, es un poco también el cómo llevarlo, ¿no? El cómo organizar tu día a día para poder disminuir esas distracciones. Yo lo necesito sí o sí. Yo necesito estar solo y en silencio varias horas al día. Unas 3 4 horas al menos. Y le doy una prioridad, porque gran parte de mi bienestar y de mi felicidad dependen de ello. Además, que creo que no es solo una cuestión egoísta, sino que creo que hacerlo me deja en una posición para estar después mejor con aquellos que amo y me aman. Y es así como me otorgo ese derecho. Y lo busco fehacientemente, ¿eh? Y desplazo lo que haga falta. O sea, yo podría decir, no, pues en el rato ese que me pongo para estar solo y en silencio, podría coger a un cliente más. Ya, pero ¿a cambio de qué? Si, Y si nos ponemos en la situación de que, por ejemplo, yo quiero buscar más tiempo para hacer introspección, para estar yo solo, para poder pensar, ¿qué consejo me darías para poder conseguirlo? priorízalo. Haz de eso una prioridad. O sea, planifícalo, organízalo, ponlo en la agenda y luego simplemente cumple. Ese es el problema, que de alguna manera nos hemos convertido en seres quizá egocéntricos, pero que no se tratan del todo bien, ¿no? Y se nota mucho en cuanto a la falta de compromiso con nosotros mismos. O sea, en algún punto ponemos en la agenda, por ejemplo, sea en este caso, o sea ir a entrenar, o sea ir a hacer cualquier cosa que pueda ser buena para nosotros, ¿no? Ponemos el jueves a las 7 de la tarde estar solo una hora para pensar en mis cosas. Y cuando llega ese día, a esa hora, pues ponemos una serie. O hacemos cualquier cosa o estamos con el teléfono haciendo el bobo mirando redes sociales o enviando mensajes o lo que sea, o cualquier historia. Cuando eso es algo que no le haríamos a otra persona. Tú quedas el jueves a las 7 con alguien y vas. Pero si quedas contigo para hacer una cosa importante, la probabilidad de que no lo hagas aumenta. Es mayor que el compromiso que tienes con otras personas. Y hay que adquirir un compromiso brutal, sobre todo con uno mismo y con la vida que vivimos. Y por lo tanto, si yo he considerado que puede ser muy bueno para mí, para mi felicidad y para mi vida y para mi desarrollo personal, profesional, intelectual, espiritual, emocional, etcétera, pasar una hora solo todos los días a las 6 de la mañana, aunque sea levantándome antes, y no lo hago, pues tengo una falta de compromiso conmigo mismo y con mi vida. Y luego a partir de ahí todo cuadra. ¿Sí? Qué bueno. Al principio del podcast decía que uno de los objetivos de el no darte introducción y del empezar tan a pelo era
el tener la posibilidad de conocerte a medida que vamos pues conversando, ¿no? En este episodio. Quería recalcar también un matiz que hicimos, bueno, que pasó ayer, ¿no? Que concuerda mucho con esa integridad que tienes tú como persona. Joan me escribió ayer, un domingo por la tarde, diciendo que si podíamos cambiar la hora de la entrevista porque le iba a ser imposible estar a esa hora que habíamos acordado y que odiaba llegar tarde a entrevistas o a alguna reunión que tenga con alguien. Va totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Joan. Es que yo soy extremadamente puntual. O sea, no soy, aprendí a no enfadarme cuando la gente no lo es, pero sí a exigírselo a ciertas personas, por lo menos por una diferencia. Pero sí que me parece que la puntualidad es un reflejo de muchas cosas. Sobre todo es un reflejo de lo que a mí me importa, por ejemplo, tu tiempo, en este caso, Guillermo. Porque yo me imagino y espero que sea así, que tengas muchas cosas más importantes que hacer que estar conmigo aquí ahora mismo. Entonces, si yo llego tarde, te estoy quitando tiempo para hacer otras cosas. Y eso me parece criminal. Si yo respeto al ser humano, tengo que respetar sobre todo su vida y su tiempo, que es con lo que conforma su vida. Y por eso me parecía que era lo mínimo. Y recuerdas que te dije que estaba dispuesto a moverlo a otro día si hacía falta, si te iba a ir muy mal. O sea, yo tengo un respeto muy profundo por la vida de las personas y detestaría hacer perder el tiempo a alguien. Y en este caso, pues, te toco a ti. Que bueno, no, me pareció brutal. Me pareció un buen signo pues, de una persona íntegra, ¿no? Que respeta a los demás, que tiene muy claros sus valores y también los valores de los demás y que actúa acorde con ello. También me Al, parece muy al mundo, importante. al mundo hay que darle, Guillermo, lo que echas en falta en el mundo. ¿Sí? De forma que si tú echas en falta que haya gente con normas, con autolimitaciones, con reglas, con principios que emanen de ciertos valores y que lleven y que provoquen que las personas sean más virtuosas, que vivan más en la virtud y que la sociedad, por lo tanto, sea más virtuosa, hay que colaborar con eso. Hay que dar esa contraparte, hay que dar esa medida compensatoria. Y yo no puedo quejarme de que al mundo le faltan principios y yo no funcionar en base a unos principios muy marcados. Por eso soy tan pesado con el tema de los valores, los principios y la virtud. Porque precisamente creo que hacen falta ahora. Hace falta siempre. Pero en esta sociedad que más que hedonista ya empieza a ser una sociedad nihilista, creo que es extremadamente necesario hablar de ello y ser todo lo pesado que haga falta. Y sobre Hay todo, algo que... uh, Sigue, perdón. dar. No, perdona, y sobre todo dar el ejemplo, obviamente, porque de boquilla todos somos geniales, pero luego son los actos los que hablan, más fuerte que nada. ¿Hay algún rasgo de la personalidad de una persona que detestes? La falta de honestidad. También reconozco y admito que cierto tipo de debilidad consentida me enfada. Me llego a enfadar incluso, pero porque de alguna forma para mí es un poquito como atentar contra la grandeza del ser humano. El ser humano puede llegar a ser muy valiente y tan fuerte que lo podamos llegar a llamar héroes, ¿no? Esa heroicidad. Y yo sí que creo que es algo que tenemos dentro todos. Entonces, cuando una persona vive con una debilidad manifiesta, con la que además parece presentar algún tipo de connivencia, ¿no? Algún tipo de complacencia en esa debilidad, para mí es algo que atenta contra el espíritu de su propia naturaleza, de la naturaleza del ser humano, esa naturaleza de la grandeza que sin duda alguna tiene el ser humano. Y es una cosa que me enfada, pero de alguna forma creo que podría llegar a ser peor, pues esa falta de honestidad, esa falta de dignidad, esa falta de integridad. Eso sí que son cosas que me molestan y me duelen profundamente. Sí. Y ya conectando con esta pregunta, me queda preguntarte también por qué valores consideras tú más importantes en el siglo XXI, en la actualidad. Igual es un poco ambiciosa la pregunta, tómatela poquito a poquito. No, obviamente yo tengo muy claro mis valores. Normalmente no los digo porque no quiero influenciar de alguna forma a la gente que lo escucha, ¿no? Porque dice, guau, si este tío está tan de puta madre así, tiene estos valores, se los voy a copiar y ya está. No, no es tan sencillo. Depende mucho de cada persona, si bien es cierto que hay ciertos valores
universales que creo que son buenos hoy, eran buenos hace 1000 años y seguirán siendo buenos siempre, como es, por ejemplo, el valor de la bondad. Yo creo que la bondad es algo que tiene que estar ahí siempre. La solidaridad, la generosidad, la honestidad, la integridad, la dignidad, la amistad, el amor. Estos son la valentía, la fortaleza. Estos son valores eternos. Siempre serán buenas y ningún ser humano le va a parecer nunca que los tiene en demasía. ¿Eh? Nadie se va a quejar nunca por ser fuerte, valiente, honesto, bondadoso. Pero si tuviese que elegir uno hoy en día, quizá estaría a medias entre la bondad y la fe. Me encantaría que la gente tuviese más fe pues en Dios y en la humanidad y en la bondad y en que vale la pena hacer ciertas cosas. Y que la bondad, por muy dura que sea la vida y por muy fuerte que sea a veces el daño que hace el mal, creo que la bondad tiene que seguir siendo nuestro refugio y nuestra moneda de cambio. Qué bueno. ¿Crees que hay infelicidad en el mundo a día de hoy? Con pues Sí. todo lo que se habla ahora de salud mental, de ansiedad, de estrés. ¿Crees que hay infelicidad general? Creo que la infelicidad es una epidemia de nuestros siglos. ¿Eh? Creo que nos es algo tan ajeno que normalmente la gente no tiene, las personas no tienen ni una definición para ello. Confunden felicidad con contento, ¿no? Con alegría o con algarabía y no es así. O sea, hay personas que no tienen ese humor de estar sonriendo todo el día, pero sí que son felices. Y también hay personas que están todo el día contando chistes y riéndose y tienen una auténtica amargura dentro, ¿no? Todos hemos visto casos de personalidades muy, muy conocidas. Hace unos cuantos años recuerdo el cantante de Linkin Park, por ejemplo, que la última foto o el último vídeo que tenía de él era pasando un gran día en familia, sonriendo y parecía que estaba más feliz que un regaliz. Y al día siguiente terminó con todo. O sea, no son sinónimos. Nos falta un poquito que nos empapen de ese trabajo también teórico sobre la felicidad, explicativo, que yo intento hacer también desde mi humilde posición, ¿no? Y a través de mi libro, explicar lo que es, explicar lo que no es, explicar cómo se consigue, explicar cómo se siente y cómo no se siente también, hacer las explicaciones negativas. Pero no lo tenemos. El gran público creo que no lo tiene y me parece que es un síntoma del problema que tenemos ahora mismo. Pero sin duda alguna, párate a contar tú, cualquier persona, cuántas personas realmente felices, completamente felices de todas las que conoces, hay en tu vida. Pocas, Mm. muy pocas, ¿Tú dirías que eres feliz? enormemente. Soy terriblemente feliz. Qué bueno. Esta es una pregunta que suelo decir a todos los entrevistados y muy poca gente ha sido tan conciso y tan concreto como tú. Yo soy, hostias, siempre lo digo de broma, ¿no? Me tendría que cobrar un impuesto aparte por ser tan feliz. Es que me encanta mi vida, me llevo conmigo mismo muy bien. O sea, me caigo de puta madre, si me permites la expresión. Me encanta la configuración de mi vida, soy muy feliz como padre, soy muy feliz como cabeza de familia, tengo amigos, tengo cubiertas mis necesidades básicas, creo que hago un trabajo con significado, uso muy bien mi tiempo libre, es que, ¿qué más? Soy muy, muy, muy feliz, perfectamente feliz. Entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿y ahora hacia dónde vas? Quiero decir, si ya has conseguido la felicidad, ¿qué viene después? Disfrutarlo. Ha sido una buena respuesta. Disfrutarla, es que, ¿qué más? Y después de esto yo creo que ya no hay nada más. Pero No ¿para qué sé si más? está claro. ¿Para qué más? O sea, me dedico a disfrutar mi día a día y mi vida y a seguir funcionando como he funcionado hasta ahora. O sea, yo por ejemplo he practicado artes marciales media vida, soy primer dan cinturón negro en una de ellas y yo recuerdo que cuando llegué al cinturón negro no me dieron de baja. Seguí entrenando, seguí funcionando. Entonces tú llegas a la felicidad y no tienes por qué bajarte del barco de la vida, ¿no? Sigues funcionando con ello y disfrutando de lo que te ha llevado hasta ahí. Y
No tengo nunca esa sensación de decir, ahora algo más. No. Simplemente seguir disfrutando de esto y seguir intentando, pues, hacer sobre todo también ese trabajo de aportación gratuita al mundo. Intentar ayudar a todo aquel que se quiera pasar cerca de mí y crea que yo puedo servirle para algo, para estos asuntos. Qué buena analogía la que has hecho con el cinturón negro. Se me acaba, Cuando llegas al fin del camino no te retiran, te quedas allí todo el rato que quieras. se me acaba de ocurrir, ¿eh? No la tenía. Pues muy buena, me ha gustado, me ha gustado. Y entonces ahora te quería preguntar también por el camino hasta la felicidad. Supongo que no habrás sido feliz toda tu vida, que habrás tenido tus más, tus menos, tu proceso de aprendizaje, poco a poco ir encontrándola, ir viendo la manera de cómo llegar hasta ahí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso, todo ese camino? Ha sido mayormente infeliz hasta bien a finales de mis 20 no di con la tecla, no supe funcionar, pero yo creo que es un camino que todos al final vamos transitando, ¿no? Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, yo simplemente me negué a rendirme, me negué a conformarme con algo que no me satisfacía y seguí tirando los dados, ¿no? Como aquel que dice, aunque no sea una cuestión de suerte, no creo que sea una cuestión de suerte, pero seguí insistiendo en esto. He sido, viendo el total de mi vida, he sido más tiempo infeliz que feliz. He tenido épocas más dulces, menos dulces, pero en general, hasta finales de mis 20 notaba una sensación de vacío y de infelicidad inequívoca. O sea, cuando esto que dicen, la pregunta, ¿no? ¿Eres feliz? Lo que me has dicho tú antes, pues tan rápido como te he contestado ahora diciendo que sí, ahí te contestaba que no. Decía yo, feliz, que va, no soy feliz para nada. Tuve alguna época, como te he dicho, más dulce, donde sí podía sentir esa plenitud, esa satisfacción, ¿no? Esa conformidad de decir, hostias, así como estoy, creo que está todo muy bien, me satisface, me llena, no quiero nada más, tengo esa paz interior, pero en general he sido más infeliz que feliz, pero creo que todas esas épocas fueron buenas para mí, para lo que tuvo que venir después, y sobre todo para aprender la importancia del valor de la esperanza. No, no perder de vista la idea de que quizá un día en el futuro estos momentos tan jodidos, esta infelicidad, algún día tendrá sentido y podré usarla para algo mejor, para algo bueno. Esa cuestión me serenaba muchísimo y me apaciguaba lo suficiente como para, por ejemplo, no rendirme y seguir pensando en cómo darle la vuelta a la tortilla. También fue muy importante la humildad, ¿no? La aceptación de los errores cometidos y de las equivocaciones. No echarle la culpa a otros, o echarle la culpa a Dios, o echarle la culpa a la vida. Asumir realmente las cagadas y las metidas de pata que has hecho y proponerte salir de ellas, y ya está. Sí que en el momento en el que yo me decidí a ser feliz, que fue que esto, como dice Naval Ravikant, esto es una decisión que tomas y luego es una habilidad que desarrollas. Pues para mí fue exactamente así. Yo tomé la determinación clara, de una forma muy específica y muy tajante, en plan, se acabó. A partir de ahora voy a intentar ser feliz, sí o sí. Lo primero que me pregunté fue, ¿qué de mi vida me hace infeliz? Y me propuse solventarlo todo. Y si no lo podía arreglar, pues me lo tenía que cargar, lo tenía que eliminar. Y así fue como empecé a poner orden en mi vida. Y resulta que el principal culpable de la infelicidad de mi vida era yo. Era yo mismo, con mis Bueno, elecciones, mis decisiones, mis actos, con esos defectos de carácter que no me había encargado de limpiar. Y fue un trabajo, claro que sí. Llevó tiempo, pero la felicidad, como te he dicho antes, ya siempre merece la pena. ¿y cómo te das cuenta que eres feliz si nunca antes lo has vivido? ¿Cómo sabes que has llegado a la felicidad? Es un poquito como estar enamorado, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado no tienes ninguna duda de que lo estás. Quizá no lo sabes explicar racionalmente con palabras, aunque intentaré dar una explicación. Pero cuando eres feliz, tienes esa sensación que quizá no tienes, no te baste el vocabulario para explicarlo, ¿no? O no encuentres las palabras más adecuadas. Pero sí que lo sabes, sin ninguna duda, cuando eres feliz. Yo siempre suelo usar el sinónimo de felicidad igual paz interior, ¿no? Cuando tienes
ese silencio dentro, esa calma. Y también, siguiendo también la definición aristotélica, es cuando tú sientes que estás en un punto que no desearías cambiar por ninguna otra cosa. Ahí eso es un muy buen indicativo de que seguramente estés en esa felicidad. Yo no hay persona en la tierra por la que me cambiaría, seguro. Ni hay dinero en el mundo por el que yo podría querer intercambiar mi felicidad siempre que eso conllevase no volver a recuperarla nunca más. No hay nada que me puedan dar para cambiar esto que siento, seguro. Potente. Bueno, mandaremos a los oyentes, pondremos en las notas del episodio tu libro Nunca renuncies a ser feliz para que le puedan echar un vistazo. Supongo que ahí estarán pues todas las reflexiones, todas las opiniones que tienes acerca de la felicidad. Sí. Pero antes de que la gente vaya al libro y se trague toda la información que hay ahí contenido, si pudieses dar un pequeño consejo o algo que pueda, pues, coger la gente para poder acercarse un poquito más a esa felicidad, ¿qué sería? Sería sobre todo hacer ese análisis, ese serenarse un día, reservarse una tarde para uno mismo sin interrupciones ni entretenimientos, sentarse en una mesa, coger un folio y un boli y buscar cuáles son las actuales fuentes de infelicidad. Es que lo primero es eso. La gente simplemente quiere añadir cosas. Y muchas veces no se trata de añadir, sino de limpiar, sino de quitar las malas hierbas. Yo siempre uso una analogía, esta sí que la uso, esta no me la acabo de inventar, que es como esas rejillas del campo, ¿no? Esas verjas que están oxidadas. Ahí se pueden hacer tres cosas con eso, ¿vale? Simplemente se puede intentar limpiar y ya está, y dejarlo como está. Se puede pintar encima del óxido, que es lo que hace la gente normalmente. O se puede hacer lo que es debido hacer, que es primero quitar todo el óxido, sanar eso, y luego ya si quieres pintarla del color que te dé la puta gana. Pero lo primero que hay que hacer es quitar el óxido. Porque si no, el óxido lo que tienes es que siempre acaba apareciendo otra vez y no se quita. Siempre acaba saliendo a la superficie. Y querer añadir sin limpiar, vamos, es como querer fregar el suelo sin barrer antes. Acaba quedando peor de lo que está. Esto es lo que le pasa a muchas personas con cierto tipo de infelicidad, que es una infelicidad muy amarga, ¿no? Que es aquella que se da cuando tú en teoría tienes todo lo que necesitas tener para ser feliz. Que se refleja en esos hombres de negocio, por ejemplo, que tienen una empresa que funciona, que tienen dinero, que tienen la admiración de los colegas, que tienen pues, mujer y hijos, quizá, pero que se sienten infelices. ¿Mm? Y se preguntan aquello de, pero si lo tengo todo, ¿por qué no soy feliz? Esa felicidad duele especialmente, o la típica infelicidad que suelen sentir también muchas madres después de dar a luz, cuando a cabo de un tiempo sienten esa intranquilidad, ¿no? Esa desesperación silenciosa, pero se la niegan porque en teoría lo tienen todo. Por fin son madres, tienen quizá un marido genial, ¿no? Que las cuida y tienen dinero y tienen una casa y aún así no se sienten bien. Hay que dejar de añadir. Hay que procurar primero limpiar y eliminar todo lo que no deba estar ahí y que esté trayendo infelicidad. ¿Cómo era el Joan de antes comparado al de ahora, al del día de hoy? Yo diría que igual. Sí que era Igual, ¿no? bastante más. Me parecía más. Me parezco más ahora a cuando tenía 8 9 10 años, 6 7 8 9 10 años, que a cuando era. Que a cuando tenía 18 19 por ejemplo. Ahí sí que tuve una época muy vanidosa, muy egótica, ¿no? Muy egocéntrica. Y estaba muy vanidoso, muy alejado de la humildad. Y fue ahí donde empecé a meter la pata en bastantes cosas. Y el pináculo de eso ya se dio allá por los 24 25 que acabó provocando las situaciones todas tan difíciles de las que hemos hablado antes, que me procuraron ese baño final de humildad. Pero en esencia soy exactamente el mismo, solo que he eliminado, como acabamos de comentar, las peores partes de mí o las he mitigado todo lo que he podido, sobre todo esa vanidad. Y bueno, Pero pues ya yo era creo que entonces, con... Guillermo. Sigue, No, sigue, termina, simplemente te termina, lo decía que siento. ya era entonces desde siempre un chico muy introvertido, muy solitario, muy reflexivo, que me encanta pasar tiempo solo, pensando en mis cosas y sobre todo también llegando a conclusiones, reflexionando sobre aquellos temas que quizá me preocupan o que
a los que les doy vueltas, ¿no? Me interesa mucho llegar hasta el fondo de las cuestiones. Eso no ha cambiado nunca, ni cambiará, supongo. Qué interesante eso que has dicho. Iba a cerrar ya la entrevista, pero me ha salido una última reflexión que quería matizar aquí. Me ha gustado mucho lo que has dicho porque creo que todos desde el principio, desde muy pequeños, somos quienes somos. O sea, sabemos quiénes somos. Lo único es que tenemos factores externos que nos van enmascarando. Pues Sí, presiones sociales, expectativas que van poco a poco construyendo encima de nuestra base, ¿no? De nuestra base sentimental y nuestra base emocional también. Y es con el paso del tiempo, cuando, pues lo que tú decías, cuando nos deshacemos de todo eso, cuando de repente sabemos de verdad quiénes somos y vamos, hacemos una retrospectiva y nos damos cuenta, ¿no? Empezamos a conectar bien todos los hilos. totalmente. En algún punto de nuestro primer desarrollo como personas, chocamos con la falta de aprobación de alguien o con el rechazo de alguien y nos duele. Y ahí vendría muy bien que tuviésemos a alguien cerca que nos dijese, oye, esto es parte de la vida, sigue siendo tú, que no te pasa nada de malo. Y ya descubrirás más adelante qué partes de ti tienes que intentar mejorar o cuáles potenciar mucho más, ¿no? Pero ese golpe, ese primer golpe desaprobatorio, ese primer rechazo sí que suele dejar una marca y una lección que es muy peligrosa de aprender, que es que siendo otra persona que no soy yo, pues me puede ir mejor. Y es ahí cuando empezamos a traicionarnos, a rechazarnos a nosotros mismos. Y de ahí a una falta de autoconfianza, una falta de autoestima y a una malísima relación con nosotros mismos, hay simplemente pues un plazo, ¿vale? Donde tú sigues haciendo eso y te sigue haciendo daño. Creo que, como bien dices, hay una parte innata, esencial en nosotros mismos que no es cambiable y que tenemos que abrazar, porque no nos podemos desembarazar de ellas. Lo que tenemos que hacer es coger lo mejor de esa esencia y llevarlo al máximo y coger lo peor también de esa esencia e intentar hacer algo bueno con ella. Y ya está. Tremendo. Pues tengo preparado ya para terminar unas 5 preguntas que le hago a todos los entrevistados, ¿vale? Suelen ser preguntas que comprometen a la gente, ¿vale? Pero que buscamos una respuesta que sea corta y concisa, ¿vale? Entre unas palabras y unas pocas frases. Pero antes de pasar a estas 5 preguntas, quería también darte a ti la palabra por si querías comentar algún otro tema que no hayamos tenido la oportunidad de comentar. Es ahora cuando puedes hacerlo. Bueno, para mí ha sido más que completa la entrevista. Si al final tu audiencia quiere más, ya volveré otro día y tocaremos los temas que tú quieras. ¿Mm? Perfecto, pues lo dejamos así. Pues entonces pasamos a las 5 preguntas, ¿vale? Eso, lo dicho. Respuestas cortitas, concisas y después si quieres elaborar o queremos elaborar, pues vamos a por Venga, ello. ¿Estás preparado? perfecto. Sí. Primera pregunta, mejor consejo que te hayan dado. Bueno, me lo dio Sam, mi jefe irlandés con el que he trabajado 16 años, que me dijo una vez, hay que hacer lo que hay que hacer. Te guste o no, te apetezca o no, te dé miedo o no. Y ese consejo no solo me lo quedé para mí, sino lo tengo para mis hijos y para todas aquellas personas que confían en mí para algún tipo de consejo. Hacer lo que es debido. Fin. Segunda pregunta, persona que más te ha influido en la vida. Jesucristo. Sin ninguna ¿Quieres duda elaborar un alguna. poco más en qué aspectos? Supongo que en muchos aspectos, pero ¿de qué forma? Es mi referente, es mi guía y de alguna forma es como ese padre espiritual, ¿no? Y sin el cómo, es un padre espiritual, es la referencia, es el norte de mi vida, ni más ni menos. Tercera pregunta, si pudieses crear una ley que todo el mundo tuviese que seguir, ¿cuál sería? Deja a la gente en paz. Cuarta pregunta. Momento de tu infancia que recuerdes con más nostalgia. Parece un poco contraintuitivo, pero recuerdo cuando falleció mi primer perro, que fue un momento muy duro, pero en el que todos los miembros de mi familia se recogieron en mí, ¿no? Y todo el mundo vino a consolarme y a abrazarme. Y fue la primera vez que entendí que incluso de situaciones muy malas pueden suceder cosas muy bonitas y muy buenas, ¿no? Y la
el cariño, la dulzura de ese momento unido a un momento tan difícil me marcó profundamente. Es algo en lo que pienso, de hecho, con bastante frecuencia. Y me pone tan triste como me reconforta y me hace mantener mi fe en la humanidad ahí presente, sobre todo en los malos momentos. El apoyo incondicional, ¿no? De la gente. Mm. Y Sí. ya última pregunta, que de hecho esta pregunta es, estamos haciendo una pequeña cadena social en la que el entrevistado anterior entrevista después o le da una pregunta, perdona, al siguiente, que a ti también te tocará hacerlo ahora después, pero esta es del entrevistado anterior, que te dice, ¿cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida? Más vergonzoso. Wow. Es que yo siempre he solido calcular. Suelo calcular mis actos. No soy una persona reactiva ni que haga cosas sin pensarlas demasiado. Pero, ostras, tú tendría que pensarlo, ¿eh? Bueno, sí que una vez, pero es una tontería, tampoco es que pase mucha vergüenza. Pero una vez volvía precisamente de las clases de artes marciales y llevaba unas zapatillas de lona y al cruzar un paso de cebra había llovido, estaba mojado, me pegué, bueno, patiné y di una hostia tremenda justo delante de una terraza llena de personas. Y me empezaron y me hicieron hasta la ola, hicieron así. Uno vino a ayudarme, pero los demás quedaban bastante bebidos. Pero tampoco es que me diese mucha vergüenza. No soy el mejor para contar anécdotas de estas porque no tengo muchos momentos de vergüenza. Nada, nada, con esa nos quedamos entonces. Y ya solo me queda preguntarte o darte a ti el tótem, ¿no? De la pregunta para el siguiente invitado. ¿Qué le preguntarías sin saber quién va a ser? ¿En qué crees? Uf, qué buena. Me gusta, me gusta. Es Pues la nada, pregunta. Joan, es la pregunta. ¿En qué crees? Pues nada, Joan, ahora llegamos al momento bonito de las despedidas, de los agradecimientos. Voy a ser totalmente sincero contigo. Tú fuiste uno de los referentes para empezar esto que tengo por aquí, a ver que se me vaya el audio. Espérate, ahora vengo. Esto que ves aquí, que Qué bueno. son 5 diarios, es básicamente, hice lo mismo que tú con el podcast, pero escribiendo una reflexión cada día durante un año, sin fallar. He escrito en trenes, he escrito en casas de amigos, he escrito después de venir de fiesta, he escrito en absolutamente todos los sitios que te puedas imaginar y me siento muy orgulloso de ello, gran en parte gracias a ti. Así que primero darte las gracias por eso y después también otro de los grandes objetivos que tenía este podcast era poder hablar contigo y poder conocerte, aunque fuese a través de una pantalla. Así No que te preocupes. siento que de cierta manera algo de este podcast pues ya he conseguido y también te quería dar las gracias por ello. Pues las gracias te las doy a ti por decírmelo y de verdad que ha sido un placer. Ya has visto que ha sido fácil entrevistarme a mí. No he puesto pega ninguna. Así que cuando quieras, estoy aquí. Ha sido un placer Perfecto. por mi parte. Lo mismo digo. Ahora el paso lógico sería ir a invitarte a comer juntos y seguir charlando. Hay un par de miles de kilómetros que nos separan, así que yo creo que eso lo dejaremos para un siguiente evento, pero nada, espero que haya más y que, pues, si en algún momento puede ser en persona, que pueda ser en persona también. Así que nada. Ojalá. Ha sido un placer, de verdad. Para los que estáis en la otra parte de la pantalla o de los cascos, la semana que viene seguimos con mucho más y mejor. Y mientras tanto, acuérdate de darle las 5 estrellas en Spotify para poder seguir llegando a mucho más gente. Seguirnos en redes sociales bajo el nombre de Sense Podcast /baja. Y como a mí más me gusta, recomendárselo a tu familia y amigos. Nos vemos a la siguiente.